Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La Primera Iglesia Bautista de Guadalajara agradece la sintonía de este culto de adoración. Vamos a dar inicio a este segundo culto de día domingo y bueno, vamos a empezar este tiempo de alabanza a nuestro Dios con un preludio a cargo de nuestros hermanos músicos. Tengamos ese tiempo como oración, hermanos, rogando al Señor que se agrade de este tiempo que estaremos adorándole y que prepare nuestros corazones para la alabanza. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor nuestro, gracias te damos por esta tarde, este día en que nos has permitido adorar tu nombre, Señor, desde la salida del sol hasta este momento. Hemos buscado tu rostro y así que te bendecimos, Señor. Te alabamos porque tú has sido con nosotros, has añadido bendición a nuestras familias, nos has permitido adorar desde nuestro hogar y dedicar este día completo a ti, Señor. Gracias por lo que das diariamente a tus hijos, por el sustento, Señor, y las bendiciones y tus misericordias que son nuevas, Señor, que nunca dejas a un lado a cada uno de tus hijos, Señor. Permite que este culto sea de adoración para ti, Señor, únicamente, que nos enfoquemos en buscar tu rostro, agradarte a ti, Padre, agradarte de cada canto, de cada tiempo de oración y de cada lectura de tu palabra, Señor. Sé con nuestro hermano predicador también. Lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica. Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 96 y leamos juntos de los versículos 2 al 6. Salmo 96, del 2 al 6. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria
en su santuario. Con esta actitud de reverencia, hermanos, cantemos un himno para adorar el nombre de nuestro Dios. Continuamos este culto, hermanos. Vamos a tener ahora una lectura bíblica más a cargo de nuestra hermana Chayito Fregoso. Buenas noches, hermanos. Soy Chayito Fregoso y vamos a leer una porción de la palabra que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Les voy a pedir que por favor me acompañen a leerlo ustedes en su casa. Y la palabra del Señor en el versículo 19 dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Enseguida pasaremos, hermanos, ahora a un periodo de oración. Realizaremos como iglesia 4 oraciones. La primera le voy a pedir a nuestra hermana Yael Hernández que ore por nuestra iglesia y también ore por las misiones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Yael Hernández y les invito a que oremos juntos en esta ocasión. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias una vez más porque podemos alabarte, Señor, y glorificarte en este día. Gracias, Padre, por todas las bendiciones derramadas en nosotros y en cada una de nuestras familias, Señor. Te queremos dar gracias muy en especial en esta ocasión, Señor, por un año más de la Iglesia. Gracias, Padre, por un año más de servicio, en la que tu palabra ha sido sembrada en los corazones de las personas que no te conocen. Y damos gracias por todas aquellas que te han reconocido y han entregado sus vidas. Gracias, Señor, por todas las manos que han trabajado para llevar esas almas a tu presencia. Gracias, Padre, por todo el amor reflejado en el servicio de todos los hermanos que han trabajado durante estos 132 años en la Iglesia.
Y te damos gracias porque el servicio de uno de ellos tocó a algún integrante de nuestra familia, Señor, y nos trajo hasta este momento. Gracias, Señor, por el amor reflejado en el servicio. Gracias por todos tus siervos que han traído la palabra este mes de celebración. Gracias porque podemos escudriñarla libremente y aprender cada vez más y más de ella, Señor. Te pido que nos hagas capaces de guardarla en nuestro corazón, Señor, y de ponerla en práctica. Y que aumentes en nosotros el deseo de ir a predicar, Señor, y de servir. Gracias por todos los hermanos que trajeron la predicación, Señor, el aprendizaje a nuestras vidas a lo largo de este mes. Gracias, Padre, por todas las misiones que tiene la Iglesia, porque solo tú la has sostenido, Señor, hasta este entonces, y también has sostenido a los hermanos que con amor las dirigen, Señor, y las atienden. Te pedimos que pongas en nuestro corazón salir, Padre, y llenar esas misiones, no solo por el número de integrantes, Señor, sino que sea nuestro deseo que las personas lleguen a tus pies, Padre, que las personas te conozcan y te entreguen su vida. Gracias, Señor, por todos los hermanos a cargo de las misiones. Te pido, Señor, que los cuides, Señor, los guardes, les bendigas a ellos y a sus familias, Señor, y que nunca sientan que están solos, Padre. Que recuerden que este es un servicio con amor para ti y que también pueden contar con los hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, por un año más de servicio y por un año más de amor, Padre. Te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La siguiente oración, hermanos, será por nuestro pastor y su familia, también por nuestros hermanos diáconos y sus familias, y nos va a dirigir nuestra hermana Patti Rangel. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos das, pues sin merecer. Te agradecemos por la vida y la salud que nos das. En este momento quiero poner delante de ti al pastor de nuestra iglesia, Isaac Sotomayor. Señor, bendícelo, por favor, de manera sobreabundante. Estoy dando gracias por su vida, por su ministerio. Te pido, por favor, Señor, que tú le sigas dando de tu gracia para, pues, todo lo que él tiene que hacer. Te pido que lo mantengas con fuerza, que sigas dando sabiduría para todas las decisiones que tiene que tomar, que tú bendigas a su familia también, Padre, que tú los sostengas y tú los tengas pues todo el tiempo en tus manos, que tú les puedas ayudar en cada una de las cosas que ellos tienen que hacer como familia, que el pastor tiene que hacer como líder de nuestra iglesia. Señor, bendícelo. Cada día, por favor, acompáñalo, que tu Espíritu Santo guíe cada una de sus decisiones, cada una de sus, cuando él se tiene que predicar, cuando tiene que preparar sus sermones, cuando tiene que visitar, cuando tiene que hablar a cada uno de los hermanos. Señor, síguelo sosteniendo. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por cada una de las cosas que él hace. También pongo delante de ti a cada uno de los diáconos, Señor, tú los has escogido juntamente con el pastor para pues servirte dentro de la iglesia, y ahora en este tiempo que pues no nos podemos reunir en todas las cosas que ellos tienen que hacer. Bendícelos, sosténlos, Padre, bendice a cada una de sus familias, Señor, y te pido que tú nos sigas dando todo lo que necesitamos, que tú nos ayudes a seguir fieles, congregándonos, aunque sea pues por este medio. Te pido que tú nos ayudes a seguir adelante en cada una de nuestras actividades diarias, Señor, y que tú bendigas a cada una de las familias de la iglesia y que tú nos sostengas. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la siguiente oración la hará
nuestro hermano Santiago Zulbarán, y será por nuestros gobernantes. Oremos juntos, hermanos. Buenas noches, hermanos. Mi motivo de oración es por nuestras autoridades. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el cuidado que tienes para con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Padre, en esta oportunidad oro por nuestras autoridades gubernamentales, en especial por México y mi país, Venezuela. Te ruego, Dios, que seas tú quien dirija estas naciones, que dé sabiduría a sus gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, para finalizar este periodo de oración, levantaremos una oración más por todos nuestros hermanos enfermos que están pasando por esta prueba, por las familias que les están cuidando, y también oremos especialmente, hermanos, por nuestros hermanos ancianitos, que pues muchos de ellos no tienen acceso directo a estos cultos, a estas transmisiones. Que Dios les sostenga y les bendiga en este tiempo de dificultad. Así que nuestra hermana Alejandra Alonso orará por ellos. Hola, hermano, buenas noches. Vamos a hacer una oración. Oremos. Papá Dios, gracias te doy por este día. Gracias por tu misericordia y tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias porque por medio de esta forma podemos seguir alabándote y sirviéndote y interviniendo unos por otros, Señor. En este momento quiero pedirte por nuestros hermanos que están atravesando por enfermedad. Cuida de sus cuerpos. Pido por su salud, Señor, su restablecimiento. Guía a los doctores, a las enfermeras que están con ellos, a los familiares que están cerca de ellos y lo están cuidando, Señor. Dales fuerza, Señor, y confianza en usted. Que sigan tomados de su mano, Señor, aún a pesar de estas situaciones, Señor. No sé cómo están nuestros hermanos y qué tan grave sea su enfermedad, pero sé que usted sí lo sabe, Señor. Así que pongo en sus manos la salud de nuestros hermanitos que se encuentran en enfermedad. También pongo en sus manos a nuestros hermanos que están pasando por algún tipo de prueba, por falta de empleo o por escasez económica o por una situación que les está afligiendo, Señor. Y pedimos para que usted muestre su guía en estas situaciones, Señor, el propósito que pueden tener aún a pesar de la situación por la que están pasando, y darles fuerza y guía, Señor. Sosténles, Señor, aún a pesar de las situaciones, Señor. Sé que a veces no es algo fácil, pero por medio de su Espíritu, Señor, pido que les des consuelo, ánimo y fuerzas para seguir adelante y sobre todo seguir confiando en usted, Señor. También, Señor, quiero pedir por nuestros hermanitos ancianitos en nuestra iglesia. Son varios y algunos de ellos están solos, otros cuentan con familiares cercanos, Señor, pero cuídales mucho, sobre todo en esta situación de pandemia. Algunos están aislados, Señor, pero hay otros que tienen el privilegio de contar con alguna ayuda, Señor. Pido por aquellos hermanos que están cerca de nuestros hermanos ancianitos para que sea una forma de apoyo
para estar al pendiente de ellos, de cada uno de ellos. Como iglesia, muéstranos cómo debemos que actuar, cómo acercarnos a nuestros hermanos ancianitos, cómo ayudarles a sostenerles y poder ser como un apoyo en amor a usted a través de ellos. Gracias por todo el ejemplo que nos han mostrado, por sus palabras, por sus consejos, Señor. Gracias por la sabiduría que les das a nuestros hermanos. Gracias por su vida, Señor. También pido que les guardes en su salud, que los protejas, Señor. Ya a esa edad es muy fácil poder contagiarse de muchas enfermedades, por pequeña que sea, y se puede complicar, así que pido para que les guardes en su salud. Gracias, papá, porque nos permite orar, Señor, y pongo pues en sus manos todas estas peticiones. Gracias, papá, por este privilegio de ver este día, y gracias por la oportunidad de acercarnos a usted. Gracias. En nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a cada uno de mis hermanos por estas oraciones. Enseguida tendremos un himno más, un himno para nuestro Dios. Y continuamos este tiempo de adoración, hermanos. Ahora escucharemos una participación especial a cargo del coro de jóvenes Lumbrera.
preparemos nuestro corazón, hermanos, para meditar en la palabra. La predicación está a cargo de nuestro pastor Isaac Sotomayor. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Es mi oración que se encuentren bien y que la gracia de nuestro Señor esté abundando en sus vidas. Hoy concluimos los cultos dominicales del mes de aniversario. Hasta hoy, hermanos, es la última predicación dominical de este mes de celebración, aunque ustedes saben que el miércoles es nuestro último culto y también la última meditación. Dios nos ha permitido a lo largo de este mes escuchar a diferentes hermanos, diferentes pastores de ciudades distintas para hablarnos acerca de las responsabilidades que tenemos como congregación delante de nuestro Señor. Y que es también mi oración que todo esto que hemos escuchado, el Espíritu Santo nos haga recordarlo y hacernos buenos miembros de la Iglesia de Cristo, no solamente de la iglesia local, la primera iglesia bautista de Guadalajara, sino de la Iglesia de Cristo, donde quiera que estén, porque sé que hay muchos que nos están observando, y si no son muchos, algunos que son de otras congregaciones, tanto del Estado o fuera del Estado y aún fuera del país. Así que allí donde el Señor nos ha llamado, donde Él nos ha puesto, debemos de ser buenos miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Su servidor ha podido meditar con ustedes 3 ocasiones acerca de el pasaje o las palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando el Señor Jesús comprendemos muchos que el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de sí mismo. Y meditamos hace tiempo, hermanos, sobre su persona. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre mi persona, sobre mi doctrina y sobre la obra redentora que vine a realizar por el mundo. También meditamos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque el Señor Jesús venció la muerte, rescata de la muerte, y porque utiliza la iglesia para anunciar la salvación de la muerte. También sobre esta roca edificaré mi iglesia implica su fidelidad, porque Él ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia, y esto no depende de la obra de los hombres, sino de su promesa y la fidelidad que Él tiene de sí mismo, pues dijimos, Él no puede negarse a sí mismo. En medio de la infidelidad que podemos nosotros tener como miembros del cuerpo de Cristo, no una infidelidad permanente, sino aquellas ocasiones en que dolorosamente fallamos ante su palabra y ante Él. Y estas palabras del apóstol, de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, que están escritas en Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, quiero añadir las palabras de lo que el Señor hizo con su iglesia después del día del Pentecostés, o desde el día del Pentecostés en adelante. Hechos capítulo número 2, versículos 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47, que dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Específicamente quiero que pensemos en estas palabras: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Así que unamos estas palabras: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Van de la mano. Antes de su muerte, yo edificaré mi iglesia, y después de su muerte, su resurrección y ascensión y el descenso del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y en la vida de la iglesia naciente, después de la predicación del Pentecostés, y cada día, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, cumpliendo la promesa, su fidelidad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y días después, 60 días después, probablemente, hermanos, 2 meses máximo, el Pentecostés se celebraba, ustedes saben, 50 días después de la Pascua. Así que la venida del Espíritu Santo son 50 días exactos, y la primera predicación de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo son 50 días después. Y de ese grupo de creyentes, esos 3,000 que respondieron al llamado a la salvación, el Señor dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, añadiendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Meditemos en unos momentos en estas palabras. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites reunirnos nuevamente en casa para adorar tu nombre. Lo hemos dicho a lo largo de estos meses. Somos la iglesia de Cristo que ahora en casa adoramos y celebramos culto. Permite, Padre, que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos llegar al mensaje que tú tienes para nosotros, a la enseñanza clara de tu palabra. Queremos glorificarte, queremos alabarte con esta meditación y que tú seas glorificado, Señor, y que edifiques a la iglesia, que tu Hijo Jesucristo siga edificando la iglesia y añadiendo los que deban de ser salvos. Perdona nuestros pecados, ten misericordia de nosotros y háblanos. En nombre de Cristo. Amén. El Señor añadía, quiero que pensemos en las palabras, la composición de la iglesia. ¿Quiénes componen la iglesia o quiénes forman la iglesia? Por lo que leemos en este pasaje, son aquellos que el Señor añade a la iglesia. Hay 3 instituciones que el Señor, nuestro Dios, ha establecido: el matrimonio, el Estado y la iglesia. Y jamás en toda la Escritura leemos que el Señor diga específicamente, nuestro Dios diga específicamente acerca de un matrimonio: este es mi matrimonio que yo estoy edificando. Claro, en el Antiguo Testamento, la relación que tiene la nación de Israel con Dios, con Jehová, los profetas la describen como la relación de un matrimonio. Así como el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo nos enseña, la Escritura nos enseña que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el esposo y ella es la esposa. El matrimonio simboliza también eso, donde un hombre ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, y donde la iglesia, como la mujer, honra a su marido o a su cabeza, en este caso la iglesia, a Cristo. Tampoco en la Escritura nos habla acerca de algún estado en particular en el cual el Señor diga, este es mi estado. Definitivamente no. El cristianismo no es algo que el Estado tenga que levantar o que predicar o que anunciar. Eso es exclusivo de la iglesia. La unión del Estado y de la iglesia en muchas ocasiones, históricamente hablando, ha dado garrafales errores y terribles persecuciones. Si el Estado dice, esta es la religión oficial, y aquellos que no están de acuerdo porque tienen libertad de conciencia, entonces se convierten en perseguidos, en torturados y en muertos, asesinados. Muchas ocasiones. Solamente leemos en la Escritura y el Señor nos revela en su palabra, mi iglesia. Por tanto, el Señor es el que añade a la iglesia, no nosotros. Es Él el que añade, y Él añade cada día, porque Él sigue llamando a la salvación día con día, llamando al arrepentimiento y a la fe. El Señor guía, porque los resultados del trabajo que podamos hacer son resultados que Él produce para bien. Recuerden que les he dicho tiempo atrás,
Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y doy gracias a Dios y alabo al Señor porque el Espíritu Santo hace notar al escritor sagrado, en este caso Lucas, lo guía a que enfatice en medio de ese fervor que hay, o en esa alegría, en ese despertar espiritual, o en ese avivamiento espiritual que hay en Jerusalén en este momento que se narra el día del Pentecostés. En medio de todo ese crecimiento y de muchas personas proceder al arrepentimiento y la fe, el Espíritu Santo guía a Lucas para que tengamos bien en claro que es el Señor el que añade a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No era el producto de la predicación apostólica o de la predicación de los discípulos, porque todos anunciaban el Evangelio en distintos idiomas, en distintas lenguas. No es el resultado solamente de lo que ellos hicieron. No es el resultado de las oraciones que estuvieron elevando. Ciertamente va de la mano la predicación y la oración, pero el Señor es el que añade. Sí responde a la oración, responde a la predicación o utiliza la predicación, pero es Él el que añade, no los discípulos. En medio de ese gozo comunitario, ellos pudieron llegar a pensar, mi predicación, pudo haber dicho el apóstol Pedro, y también los otros discípulos, pero también nosotros predicamos, pero es el poder del Señor, la sabiduría del Señor, y Él añade a los que deban de ser salvos. Es como aquella ocasión donde los apóstoles han pasado toda la noche intentando pescar después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y muy de mañana el Señor Jesucristo se presenta en la playa cerca de donde ellos están y grita y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, nada, porque no habían sacado nada. Entonces el Señor les dice, tiren la red a la derecha. Y lo hacen. Y entonces gran cantidad de peces. Ellos habían estado trabajando toda la noche, pero el Señor atrae, por así decirlo, a los peces. Ellos sueltan la red, pero es el Señor el que lleva los peces. También semejante a aquella ocasión en que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro específicamente, arroja tu red, y él le dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre lo haré. ¿Y cuánta cantidad de peces recogieron que tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara? Todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor, al anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, es Él el que añade a la iglesia. No nosotros, no es cosa de los hombres. Recuerden que la salvación no es cosa de los hombres. El Evangelio de Juan nos dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de nadie más. Esto solamente proviene de Dios. Permítanme que lo lea. Los cuales, dice Juan 1:13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento viene de Dios y el Señor añade a la iglesia los que Él llama a la salvación. No es una obra humana de ningún hombre, no es obra de ninguna iglesia que añade, solamente es el Señor en esas circunstancias particulares del Pentecostés y en las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. Él puede añadir. Esto no es por el hecho de nacer en una familia cristiana, ya soy cristiano, o nacer en un país cristiano, ya somos cristianos, o un país protestante. No es el hecho, eso del lugar o la geografía donde nacimos, el pueblo donde nacimos. Es que naciste en un país protestante, un país cristiano. Si nuestro país fuera cristiano, no veríamos los crímenes que vemos o escuchamos y sabemos. No veríamos y no tendríamos la corrupción en la que estamos. No tendríamos la pobreza en la que muchos están viviendo. Si nuestro país fuera cristiano.
Una cosa es que sepa de Cristo y otra cosa es que sea realmente de Cristo. Y añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y añadido a una iglesia local. ¿Cuántos países que se dicen protestantes utilizan la guerra para dominar a otros? ¿Cuántos países en el siglo XVII protestantes esclavizaban y traficaban hombres de África hacia América? No es el país donde nacemos o la familia donde nacemos. El cristianismo no es por el lugar donde vivo. Es por lo que Él ha hecho en mi vida. Es por la obra del Espíritu Santo en mi ser. Porque me lleva al arrepentimiento y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Él añade, según toda la Biblia, solo los que han creído verdaderamente y se han arrepentido y han depositado su fe son los que son añadidos a la iglesia. ¿No le preguntan al apóstol Pablo en Hechos capítulo número 2 después de la predicación: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dice: arrepentíos y bautícense. Literalmente así dice, hermanos. Al oír esto, habló de la predicación del evangelio. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos dicen y enseñan: es necesario el arrepentimiento, pero también es necesario el bautismo para ser parte de la iglesia. El Evangelio de Juan está lleno de afirmaciones del Señor Jesucristo: el que cree, el que cree, el que cree, y en ninguna de ellas añade el bautismo. Aquí el bautismo es como testimonio de haber creído, así como Juan decía, Juan el Bautista, que él bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Aquellos que se arrepentían daban evidencias de haberlo hecho bautizándose. Aquí es el bautismo de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No solamente de arrepentimiento, sino fe en la obra redentora de Cristo. Testificando: yo también muero al pecado como Cristo murió por mis pecados. Y como Él resucitó, yo ahora tengo por su gracia una vida nueva. Si fuese así, muchos pasajes en todo el Nuevo Testamento y en las cartas apostólicas afirmarían que el bautismo es fundamental para la salvación. Pero es el arrepentimiento y la fe. Unos pocos versículos en otro evento más adelante, pocos días después del Pentecostés, dice la Escritura que el apóstol Pedro y Juan subían al templo y entonces ahí encontraron un hombre paralítico. Ustedes recuerdan esa oración. El paralítico esperaba ayuda económica, una limosna. Y el apóstol Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y cuando se reúne la gente después de ver ese prodigio, ese milagro, esa señal para que creyeran en Cristo, el apóstol Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. No tiene ahí mención el bautismo. Arrepentimiento y conversión. Y después la manifestación pública del bautismo para testimonio: me identifico con Cristo, he muerto con Cristo y vivo por Cristo. Es el Señor que añade a la iglesia. ¿Cómo está compuesta la iglesia? ¿Cuál es la composición de la iglesia? De aquellos que el Señor añade a la iglesia. Sobre esta roca, sobre su persona, sobre su doctrina, sobre su obra redentora. Añade a la iglesia. La composición de la iglesia consiste de aquellos que el Señor añade y aquellos que el Señor saca del mundo. Porque tenemos que hacernos la pregunta: si nos añade, ¿de dónde nos tomó? ¿Dónde estábamos antes de ser parte de la iglesia? ¿Cómo vivíamos antes del arrepentimiento y la fe? Y la Biblia es clara. Dice Colosenses 1:13: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, por la luz de la Biblia, por lo que la Biblia nos muestra, sabemos que Él nos ha tomado del mundo, nos ha tomado de la perdición, de los dominios del príncipe de este siglo,
para trasladarnos al reino de su amado Hijo, como leí en Colosenses 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos toma del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nos añade a la iglesia. El Señor añadía, los tomaba de las tinieblas para añadirlo a la iglesia y sobre él edificar la iglesia. Y al sacarnos del mundo, nos hace segregados del mundo, apartados, separados, independientes del mundo. Y en algunas ocasiones su pueblo ha sido marginado del mundo, lo cual se apunta desde Génesis capítulo número 3:15. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y entre la mujer, entre en la simiente tuya y la simiente de la mujer. Y siempre ha habido enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Siempre ha habido enemistad y la habrá y se agravará antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios declara la enemistad que habría entre la mujer en Génesis 3:15 y la serpiente, la simiente de la mujer y la de la serpiente. Esto es entre Satán y entre Cristo, lo diabólico y lo divino, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y con ello se marca, al sacarnos de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, se marca una frontera entre el mundo y la iglesia. El Señor añade cada día a la iglesia y separa entonces los del mundo y los de la iglesia. Esa es la frontera y que la iglesia debe de sostener. Cada día más el mundo entra a la iglesia y la iglesia menos al mundo. Y no debe acontecer así. Nada tenemos que ver con las filosofías del mundo. La iglesia nada tiene que ver con la moralidad, entre comillas, del mundo. Nada tiene que ver con la moda del mundo, con las vanidades del mundo, con los propósitos del mundo, con la música del mundo. Nada. Es separado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Apartados. Eso exactamente es el término eclesía que se utiliza en el Nuevo Testamento y que son las palabras del Señor Jesucristo en los evangelios. Sobre esta roca edificaré mi eclesía, que literalmente es los llamados fuera, una congregación de personas creyentes que son llamadas, sacadas y añadidas a la iglesia, porque ciertamente segregados del mundo, pero para ser congregados del cuerpo de Cristo. Separados del mundo, pero ahora congregados en la iglesia de Cristo. Así como el pastor llama por su nombre a las ovejas y las saca para que vengan y formen un solo rebaño, siendo Él, nuestro Señor Jesucristo, el único pastor y autoridad. Solamente Él. Él es la cabeza de la iglesia. El llamado o la formación de la iglesia inicia con un llamado urgente al arrepentimiento. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, les dice a los que lo están escuchando: sed salvos de esta perversa generación. Así lo dice en el libro de los Hechos: sed salvos de esta perversa generación. Y por ello les decía, bueno, el resultado de esa predicación, pero por la obra del Espíritu Santo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era la pregunta. Y es cuando viene: arrepentíos y bautícense, arrepentíos y convertíos. Dios ha estado llamando y lo ha hecho a lo largo de la historia, a través del Espíritu Santo, al arrepentimiento. Sed salvos de esta perversa generación, y no ha dejado de hacerlo. Por eso se añade cada día, o el Señor añade cada día a la iglesia, porque el llamado sigue vigente. Fue en el tiempo del Pentecostés,
Ese es nuestro tiempo y seguirá hasta que el Señor Jesucristo, y no solamente fue un llamado del tiempo del Pentecostés, los profetas ya lo anunciaban. El profeta Jeremías dice de la siguiente manera en el capítulo 51, versículo 45: Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Salid de en medio de ella. Habla de esa comunidad corrupta, de esa ciudad llena de pecado y de rebeldía contra Dios. Salid de en medio de ella, pueblo mío, aquellos que son llamados a ser parte del pueblo del Señor, aquellos que se han añadido, que el Señor ha añadido a la iglesia o al pueblo del Señor, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Cada uno en particular es llamado. Sed salvos de esta perversa generación, o salid de en medio de ella, pueblo mía. Y al salir, no son más del mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Segregados del mundo, pero congregados a la iglesia de Cristo. El profeta Isaías lo dice de manera más tierna, guiado por el Espíritu, ciertamente, la voz de Dios de manera más tierna para con el hombre. En Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, venid. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Pero a todos. Y en su momento, los que han sido añadidos a la iglesia, los que han sido segregados del mundo, apartados del mundo y separados del mundo por la obra del Señor en sus vidas, en ese momento teníamos profunda sed. Sed de algo más en nuestro ser, sed en nuestra alma, sed que nada podía satisfacer. Y escuchamos el llamado urgente: salid del medio de ella, pueblo mío, o sed salvos de esta perversa generación. Y guiados por el Espíritu, llegamos al arrepentimiento y a la fe. Y fuimos a esa fuente de agua bendita, nuestro Señor Jesucristo. Oyendo las palabras: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y como añade aquí Isaías, sin dinero, sin precio, porque no hay nada que nosotros podamos dar, o no hay medio por el cual podamos comprar esa agua o ser sacados para ser añadidos a la iglesia. También lo dice Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. ¿Sí? Es la iglesia, aquellos que el Señor añade. Está compuesta la iglesia por aquellos que el Señor añade y aquellos que ha sacado del mundo. Todos los que participamos de este culto, donde quiera que estemos, ahorita en nuestras casas o en alguna habitación, ya sea aquí en Guadalajara o en algún municipio de la zona metropolitana o en algún estado, y como les decía, ya sea en algún otro país, todos los que participamos de este culto debemos meditar y analizar con todo detenimiento lo urgente del llamado. Sed salvos de esta perversa generación, pero también del amoroso llamado que el Señor da para todos aquellos que siguen sedientos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Inclinad. Debemos de recapacitar y meditar en el llamado urgente, pero también en el llamado tierno que Dios nos hace en este momento a través de su palabra y en la meditación de ella, en esta reunión en casa o en esta transmisión.
donde quiera que usted esté. Ese es el propósito de nuestro Señor y Salvador. Por ello, cuando llama al apóstol Pablo, cuando lleva a la conversión a Saulo y lo añade a la iglesia, y después de estar un tiempo sirviendo en la iglesia, lo envía a la obra misionera, pero lo envía diciendo estas palabras: te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue específicamente el llamado de nuestro Señor a Saulo de Tarso, después de haberlo perdonado, después de que él se humilló, después de que estuvo 3 días rogando perdón de sus pecados, después de que él volvió a ver, fueron abiertos sus ojos, fue bautizado, fue añadido a la iglesia, convivió con los hermanos, fue preparado por el Señor en el desierto, no sabemos cuánto tiempo, y después en la iglesia de Antioquía sirvió por más de 1 año. Después de toda esa preparación que el Señor tiene a él, añadirlo y prepararlo en la iglesia, le dice esas palabras: te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Por ello la iglesia está compuesta de aquellos que el Señor añade y de aquellos que ha sacado del mundo para congregarlos en su iglesia, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, en mí, la fe en mí, el perdón de pecados, porque el único que puede perdonar los pecados y declarar limpia a una persona de pecados es el Señor Jesucristo, no ningún hombre. Yo no puedo decirle a usted: te perdono tus pecados, y eso sea verdad. Podré decirlo, pero que sea verdad es otra cosa muy diferente. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Esa es potestad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. A los creyentes nos da la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Nos da la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Pero la potestad de perdonar pecados es exclusiva del Señor Jesucristo. En una oración y en un ruego, en elevar nuestra alma espiritualmente hablando al Señor, pidiéndole perdón. ¿Qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse y bautícense, o arrepentíos y convertíos, o como dice el Evangelio de Juan, creyendo en Cristo Jesús. Tantas veces que se menciona que es por la fe en el Señor Jesucristo. Así que la iglesia está compuesta de aquellos que el Señor añade cada día y de aquellos que ha sacado del mundo y no tienen nada que ver con el mundo. Cada miembro de la iglesia, cada creyente en Cristo y cada miembro de la iglesia local, de esta primera iglesia bautista, en este aniversario, nada, les digo a ustedes, hermanos, nada tenemos que ver con el mundo. Somos tentados en el mundo, por Satanás. Aún nuestra propia carne nos puede traicionar, pero nada tenemos que ver. Nuestros ojos no deben de estar puestos en lo que hace el mundo, sino puestos en el Señor, en su palabra y en lo que Él hace en nuestra vida y quiere hacer en nuestra vida. No otra vez con las filosofías del mundo, las modas del mundo. Tengamos mucho cuidado, porque puede ser la trampa que Satanás utilice para desviarnos, para hacernos caer. La composición de la iglesia también es de aquellos que han sido santificados. El Señor llama, el Señor añade, el Señor saca y el Señor santifica. Y santifica por la obra regeneradora del Espíritu Santo, el poder de la obra regeneradora del Espíritu Santo y por la fuerza purificadora de la palabra. Bien sabemos con qué limpiará el joven o con qué limpiará el hombre su camino, con guardar la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que purifica nuestras vidas, santifica nuestras vidas.
Su llamamiento y la respuesta responsable de cada uno nos hace nacer de nuevo. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Él nos llama y respondemos responsablemente y con urgencia. Y entonces Él nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando nacemos de nuevo nos hace unas nuevas criaturas. Así como Dios creó el universo de la nada, ex nihilo, dijimos hace mucho tiempo en un estudio bíblico, así nosotros nos llama de la nada, ciertamente del mundo, pero en el aspecto espiritual, ¿qué éramos? Estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en delitos. Y además no teníamos nada que ofrecer, ni quería, ni quiere nada que le podamos dar. Nos ha creado en su Hijo Jesucristo nuevas criaturas. Y por Él somos santificados día con día. La Iglesia es una nación santa que contrasta con un mundo corrupto. La Iglesia se compone de varones y mujeres que han dado un giro de 180 grados en sus vidas por la obra del Espíritu Santo, ya no siguiendo el mundo, sino siguiendo a Cristo. La Iglesia son aquellos que han tenido un cambio de mente. El Señor ha cambiado y transformado su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, su forma de vivir. El intelecto, las emociones y la voluntad ahora rendidas hacia Cristo Jesús. La Iglesia sigue por esa nueva forma de pensar, nueva forma de sentir y nueva voluntad rendida. La Iglesia sigue el itinerario marcado por su Señor de acuerdo a la palabra. Este es nuestro itinerario. Y la Iglesia sigue esto que el Señor nos marca en su palabra. La Iglesia son aquellos que se han bautizado como testimonio de su muerte al pecado y la novedad de vida. No un bautismo para salvación, no bautismo para regeneración. Porque si el bautismo salvara y si el bautismo regeneraba, entonces ¿por qué los miles y millones que han sido bautizados en el nombre de Cristo no viven de esa manera? No les dije hace un momento, decimos que somos un país cristiano. Si fuera un país cristiano, no viviríamos en las condiciones que estamos viviendo. De maldad, de abundante maldad que hay ahorita, de tanta delincuencia, de tanta inmoralidad. La Iglesia es forma una parte viva, es un cuerpo vivo en Cristo Jesús y se manifiesta porque con la vida de Cristo perseveran en la vida de Cristo, perseveran en el culto y adoración a Cristo, perseveran en el testimonio de sus vidas para otros, viviendo para Cristo Jesús. Sí, también la Iglesia es aquella unidad en Cristo Jesús que nos reunimos para culto. ¿Puede alguien decir soy parte de la Iglesia de Cristo cuando no quiere o no quiere nada que ver con el cuerpo de Cristo? La Iglesia persevera en la doctrina, como dice el pasaje anterior al que estamos meditando. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es la Iglesia en un regocijo y en las manifestaciones de la unidad de la Iglesia, perseverando en la doctrina, es decir, en asistir a las instrucciones bíblicas que se impartían para conocer el fundamento de los apóstoles. Esos 3,000 que se añadieron o que el Señor añadió a la Iglesia, perseveraban queriendo saber más. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? ¿Qué es lo que enseña nuestro Maestro? ¿Qué es la forma de vivir? ¿Cómo debemos actuar? La Iglesia es ese grupo de creyentes que persevera en la doctrina y que asiste a la instrucción bíblica. Si alguien que me oye no persevera en la doctrina, es decir, no forma parte de un grupo de estudio bíblico, ya sea ahora por estos medios o ya sea presencial, o pensemos en hace 6 meses, si es parte de la Iglesia, ¿por qué no se interesa entonces en el estudio bíblico? En un grupo de vida, en un grupo de estudio en las casas, o en la escuela dominical, o en la unión de preparación, en las semanas especiales de énfasis que la Iglesia da.
porque esa es también la labor de la iglesia, enseñar a los discípulos todas las cosas que Él ha enseñado. Pero ¿se deja enseñar? La iglesia eso hace. Persevera en la doctrina. También persevera en la comunión unos con otros. Esto no es otra cosa que interactuaban juntos. Recuerden que fueron segregados del mundo, pero ahora son congregados en la iglesia. Es koinonía, es comunión, es compañerismo, es participación de los bienes espirituales, pero también la participación de los bienes materiales para el necesitado. Como iglesia esa es nuestra responsabilidad, y en lo particular y como congregación, ayudar a aquellos de nuestros hermanos que tienen falta de algunos bienes. Perseveraban en el partimiento del pan, es decir, celebraban la cena del Señor, por medio de la cual proclamaban la muerte del Señor y proclamaban la segunda venida. La iglesia persevera en la cena del Señor, en el partimiento del pan. ¡Qué adoración! ¡Qué gloria! ¡Qué alabanza nuestra! De muchos. Es que todos los que asisten un domingo de las 12 del día, que son entre 300 personas, niños y adultos, esos 300 estuviesen en el día que partimos el pan. Pero dolorosamente no es así. Y la iglesia del Nuevo Testamento perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. Hemos de regresar al templo y hemos de celebrar la cena del Señor en el momento dado. Y usted lo va a hacer porque la iglesia eso hacía, perseveraba en el partimiento del pan. Es más, si usted es miembro de la primera iglesia bautista, pregúntese hace cuánto tiempo que no participa de la cena del Señor. Y no hablo de por estos 6 meses, porque no lo hemos querido hacer virtualmente. Lo debemos de hacer congregacionalmente. Pero antes de estos 6 meses, ¿cuánto tiempo pasó usted sin participar? La iglesia eso hace. No la iglesia debe de hacerlo. La iglesia eso hace. La iglesia persevera en la doctrina. Busca conocer más a su Señor, a su Salvador. Busca conocer más el Padre y su voluntad. La iglesia persevera en comunión, en koinonía, en compañerismo y en participación de los bienes. La iglesia persevera en el partimiento del pan, en la cena. La iglesia persevera en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Algunos le llaman una iglesia orante, constantemente, permanentemente. Un presente continuo, orante. A ellos se debía en gran medida la unidad que tenían, el poder para la predicación y el amor y el testimonio que podían dar. Porque estaban en comunión constante, pues separados del Señor nada podemos hacer. Y perseveraban con alegría y sencillez de corazón. Dijo el pastor Martin Lloyd Jones en uno de sus libros, dice, la iglesia del primer siglo era gente feliz y manifestaba un gozo radiante. La iglesia del primer siglo era una iglesia de gente feliz y manifestaba un gozo radiante. Dice él, del que nuestras iglesias carecen ahora a menudo, cuando ante el mundo la impresión que damos es que somos tipos raros, que nos sentimos miserables frente a ellos cuando ellos disfrutan su vida sin el Evangelio. No, la iglesia dice aquí, perseveraban con alegría y sencillez de corazón. La iglesia en Cristo son personas felices y dichosas, que nada envidian a las alegrías mundanas que el hombre puede tener o que teníamos nosotros. Dejemos de señalar que teníamos nosotros. ¿No era nuestro placer antes la mundanalidad, los vicios? Pero comprendimos que hay un gozo superior a eso en Cristo Jesús, con alegría y sencillez de corazón. Y todo esto, dice, lo hacían alabando a Dios por su bondad infinita, por haber entregado a su Hijo en propiciación por los pecados, por haberles rescatado de la condenación, haberles hecho sus hijos, y porque ahora eran parte de su iglesia,
en la cual ellos habían sido añadidos. Así que la composición de la iglesia, o la iglesia está compuesta por aquellos que el Señor añade, por aquellos que el Señor ha transformado y por aquellos que el Señor ha santificado. ¿Sí? Participemos de la vida congregacional más y más en este año que empezamos en Hablo como Iglesia, en este 132 aniversario. Participemos de todo esto en la iglesia porque somos parte de esta iglesia local. La iglesia está compuesta de esos miembros y usted y yo hemos sido añadidos por la gracia del Señor. Ahora no le pregunto en qué va a participar o en qué va a cooperar. Pero, bueno, lo estoy haciendo. Pero ruego que lo considere. Ya lo está haciendo, sígalo haciendo. No se canse. No nos cansemos. Perseveremos. Y que el Señor añada a la iglesia. Que por el testimonio, por la vida que tengamos, por la unidad como iglesia, por la oración, por la doctrina, roguemos al Señor que le añada a la iglesia los que deban ser salvos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque puedo leer parte de la Escritura con mis hermanos. Específicamente estas palabras: el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Alabado sea tu nombre y el de tu Hijo, porque nos ha añadido a la iglesia. Siendo lo que éramos, Señor, y aún siendo con las fallas que tenemos, nos llamaste. Y tu Espíritu nos abrió nuestro entendimiento y nuestros oídos. Nos has llamado y nos has segregado del mundo para congregarnos a la iglesia. Un grupo de llamados, un grupo de congregados, un grupo de separados, un grupo de santificados, un grupo que persevera en distintas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo. Concede que podamos también alabar tu nombre día con día como iglesia. Te lo ruego, Padre, y te da bien en tu misericordia añadir a tu iglesia, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Que tu Hijo Jesucristo añada. No es, Señor, el producto de nuestra excelente predicación. No es producto de alguna otra cosa que nosotros hayamos hecho. Es tu Hijo el que añade. Solamente usa a estos vasos de barro para que día con día eso suceda. Porque dice, añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén en este momento. Te imploro que suplas las necesidades espirituales. Que nos esforcemos, Señor, en perseverar. Y si alguien está enfermito, actúa en su vida. Y sé con la familia Sánchez una vez, te rogamos, Hernández Sánchez, una vez más, para que conforte sus corazones. Bendice a nuestros ancianitos. Te lo ruego, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Doy gracias a Dios por la predicación de esta noche. Gracias a Dios por nuestro pastor. Y cantemos un himno más, hermanos. Esta vez lo dirigirá nuevamente nuestros hermanos músicos. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y
para despedir este culto, le voy a pedir a nuestro hermano Rafael Casillas que sea él quien nos dirija en oración. Y después de esta oración, hermanos, escucharemos un postludio a cargo de nuestros hermanos músicos. Estemos todo este tiempo orando y agradeciendo a nuestro Dios por el culto que hemos podido tributar a su nombre y por las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Buenas noches, hermanos. Soy el hermano Rafael Casillas Benítez. Desde Cajitlán les mando un afectuoso saludo. Y en esta ocasión me toca orar por el finalizamiento de este culto, que es de agradecimiento por todos los eventos realizados con motivo del 132 aniversario de nuestra iglesia. Por lo tanto, vamos a invitarlos a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orarle al Señor. Padre Santo y bendito, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones que cada día derramas sobre nosotros. En particular, Señor, arropa y bendice a toda la iglesia que tú conoces. Hemos estado separados físicamente, pero en espíritu estamos unidos y siempre estamos orando unos por otros. Por eso, Señor bendito, haz que tu santa iglesia podamos proseguir adelante a pesar de esta enfermedad que nos acoja, pero de todos modos estamos con el ánimo en alto para seguir orando unos por otros y bendiciendo a todas aquellas personas que por alguna causa están pasando por la prueba de enfermedad, por alguna prueba de que no tienen trabajo. Y también, Señor, pedirte porque tú sigas bendiciendo a todos los hermanos misioneros, que de alguna manera todos estamos colaborando para que la flama de la fe no se pierda y que en un corto tiempo podamos estar nuevamente reunidos para honrar y glorificar tu santo nombre. Agradecemos, Señor, a tu predicador que tú has enviado para esta ocasión, para que tú lo sigas llenando de bendición y que tú siempre pongas siervos adecuados para que tu iglesia siga creciendo y sigamos un ejemplo para otras iglesias que tal vez están un poco tristes, pero nosotros unidos vamos a orar para que tu obra siga adelante. Todo esto te lo pedimos, Señor, para que nos animes y estemos siempre contentos alabando tu nombre con cánticos, con oraciones y sobre todo, Señor, orando unos por otros para que la iglesia siga unida y fortalecida en todo momento. Tú conoces nuestras vidas, Señor, y también reconocemos que tenemos pecados. Por favor, perdónanos a cada uno y que todo se haga siempre según tu bendita voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y pecados en nombre de Cristo. Amén.